Bien, vamos a comenzar, jóvenes. Buenas tardes. Isabel, Profe, Iván, ¿cómo está? bien, bien, ¿y usted? Qué bueno, Iván. Bien, gracias. Bueno, eh, seguimos entonces con nuestra clase número 6, me parece ya. Hemos avanzado bastante y vamos a compartir la pantalla. Quiero saber si están viendo lo mismo que yo. Dice introducción a la fertirrigación, conceptos. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces estamos bien. ¿Qué es lo que vamos a ver esta tarde? Vamos a ver, ventajas e inconvenientes de la fertirrigación, parámetros básicos, ¿cierto? pH, conductividad, y prioridades en agricultura intensiva. Y por último, fisiología aplicada, un poquito nomás, muy poquito, lo más importante para nosotros nomás, muy poco, ¿ya? Así que con eso vamos a iniciar. Entonces, dentro de las ventajas, ¿cierto?, que tenemos de la fertirrigación, pueden ser muchas, pueden ser bastantes. Aquí yo les voy a mencionar las que yo considere más importantes solamente. Por ejemplo, aplicación racional y según digo, demanda actual de los fertilizantes. Claro, ¿qué pasa aquí? Eh, Racional porque aplicamos exactamente lo que hemos estimado, ¿cierto? A través de los estudios, de la experiencia, qué es lo que necesitan las plantas, ¿ya? Y según su demanda, o sea, además le estamos dando lo que se necesita en cada etapa fenológica del cultivo. No es lo mismo partir fertilizando al inicio, por ejemplo, no sé, un manzano, una parra, inicia, ¿cierto?, con una brotación, inicia con un desarrollo estructural primero, eh, y ahí pues, vamos a indudablemente a tener que fertilizar con los elementos indudables, pero darle preferencia, por ejemplo, a la parte nitrogenada, ¿ya? Para estimular ese desarrollo, esa estructura. Digo, darle preferencia, no significa que no vayamos a aplicar los otros. Después en floración, por ejemplo, hay que darle toda la importancia que tiene a no quedar cortos con el fósforo, por ejemplo, que es tan importante para los estados que necesitan energía, desarrollo radicular. Entonces nos podemos cargar ahí. Después seguimos con una nutrición equilibrada hasta llegar a la pinta, por ejemplo. En pinta o en vero, que le llaman otros, de ahí usted tiene que preocuparse mucho del potasio, ¿ya? Antes también te estaba fertilizando, pero ahora puede incluso elevar un poco las cantidades porque va a obtener la mayor demanda, la va a obtener en ese periodo, ¿no? Desde antes de pinta hasta todo el proceso de maduración de la fruta y hasta la cosecha. Entonces, como se da cuenta, uno puede ir con la fertirrigación, puede ir moderando las cantidades, por lo tanto, es una tremenda herramienta. Ya. Eh, ¿Qué más? Ah, acá está. Dame un segundito. Esto acá. Ok. Entonces después tenemos la posibilidad de empleo de aguas y suelos de baja calidad agronómica. Indudable. Pues yo creo que nace, ¿cierto? La fertirrigación nace de ahí, de la adversidad, ¿cierto? Nace de los sistemas de riego por goteo, por ejemplo, que nacen en países tan deficitarios de agua y de suelo como son por allá por Israel, por esa zona, ¿cierto? Eh, por lo tanto, nos sirve y ha habilitado muchos lugares, el Copiapó mismo. En Copiapó son 5.000, deben haber hoy día unas 6.000, 7.000 hectáreas de uva
y si no es por el riego por goteo es imposible haber tenido esa cantidad, ¿cierto?, de hectáreas, por tanto por el terreno y también por la calidad de las aguas, ¿no? Entonces estos sistemas permiten específicamente el goteo, permite el desplazamiento de sales hacia el contorno del bulbo y eso permite tener una zona un poco menos salubre en el centro y ahí es donde podemos desarrollar raíces. Por eso es que cuando ha llovido en Copiapó, en época de producción, al inicio, por allá por, ¿qué te digo yo? Junio, julio, cuando está brotando ya todo, y puede caer una lluvia, hay que ponerse a regar inmediatamente. Es como un contrasentido, pero hay que regar, porque si no, si usted no riega y dice, está cayendo agüita, sí, pero se le van a meter todas las sales al interior del bulbo, ¿ya? Así que ojo con eso. Bien. ¿Qué otra cosa qué otra ventaja, cierto, tenemos de la fertirrigación? La posibilidad de aplicación de otros productos de quimicación. Claro, usted no puede aplicar solamente fertilizantes, ¿cierto? También puede aplicar herbicida, también puede aplicar fungicida, también puede aplicar insecticida, ¿cierto? Por ejemplo, para el burrito que está atacando las raíces de la vid, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Usted puede aplicar ahí un insecticida que baje a través del riego y llegue ahí a esa zona radicular, pues, ¿no? Un nematicida también lo puede aplicar a través del riego, con lo cual somos mucho más eficientes en el uso y aprovechamos un sistema que es para fertilización y riego, lo podemos aprovechar además para aplicar, como les digo yo, algún fungicida, algún problema de raíz, fundamentalmente fitóftora, por ejemplo, pudiera aplicar. Hay aplicaciones de paclobutrazol, ¿cierto? También a través del sistema de riego por goteo, hay que regularlo muy bien, hay que saber mucho ahí, pero también no, pues se pueden conseguir buenos resultados. Entonces, es una gran ventaja en realidad tener estos sistemas trabajando, ¿no? Y conociéndolo y sabiendo cómo funciona. Bien, ¿qué más? Se reduce la necesidad energética de las plantas. Por supuesto, porque nosotros le estamos llevando todo ahí a la mesa, a la planta, pues no tiene que salir a buscar, no tiene que gastar energía, no tiene que desarrollar más raíces más allá de lo que realmente necesita, porque le tenemos todo a la mano, ¿no? El agua y los fertilizantes están ahí a la mano, entonces no tiene que desgastarse mucho en explorar, en hacer crecer raíces, en gastar energía en otras cosas que no son la fabricación, ¿cierto?, de hacer buenas frutas o buena planta, según lo que usted ande buscando. Entonces, por supuesto que las necesidades energéticas se van a reducir mucho. Fácil automatización y programación del sistema en niveles variables. Claro, ¿qué pasa con esto? Que son sistemas tecnificados, ¿cierto?, de fertirrigación y por lo tanto son todos, o yo le diría que el 99% automatizados. Pues ahí conozco sistemas de riego de fertirrigación manuales, ¿ya? En que hay que estar abriendo las válvulas manual y todo manual, pero eso en campos más bien más pequeños, ¿sí? Pero en general de un campo mediano hacia arriba todo está automatizado con programadores de riego y las válvulas se abren a través de una señal eléctrica, por ejemplo, electroválvula, o a través de una señal de radio, ¿no? Que es más moderno todavía porque no hay cables, ¿no? Entonces, todo este sistema se automatiza, usted puede dejar programado el riego de la semana, si quiere, si, que las condiciones, por supuesto, climáticas no cambian. Po. Usted puede dejar programado regar los lunes, los miércoles, los viernes, y voy a regar entre tal y tal horas, y voy a fertirrigar de esta y esta otra manera. Y lo deja todo metido en un programa, lo funciona y solamente después se dedica a vigilar, nada más. Incluso hoy día podemos
esta vigilancia la podemos hacer a través del teléfono, ¿no? Celular, gracias a Internet. Usted puede consultar cómo está, cuánto volumen está pasando, si está regando, si no está regando, puede detener la fertilización o puede detener el riego, puede aumentar, en fin, una maravilla, ¿no? ¿Qué más? Economía de agua y fertilizante y control de la contaminación. Indudablemente, indudablemente. Economía de agua, pues claro, sí, una de las razones por las cuales este sistema se crea, se descubre, se inventa, ¿no? Es porque para cómo los israelitas eficientaban el uso del agua, que la tenían tan restrictiva, y fue justamente a través de estos sistemas que usted da exactamente la cantidad que se necesita, considerando, por supuesto, la fracción de lavado para no ir salinizando su entorno radicular. Eh, entonces usted da exactamente la cantidad que requiere, puede irlo controlando con tensiómetros puestos a distintas alturas, y si no son tensiómetros, bueno, serán otros instrumentos tecnológicos hoy en día, ¿cierto? Que detectan humedad y le van dando un porcentaje, o le van dando un número, le van dando una magnitud de la cual usted puede relacionarlo con la humedad. Entonces usted puede poner a 30, 60, 90 y 1,20 m, por ejemplo, sensores, y usted a través de esos sensores y la cantidad de agua que está poniendo, sabe hasta dónde está dejando su agua. A través de Calicata, ¿cierto? Puede ver cómo es la distribución de humedad, usted cerciorarse que esa humedad está llegando ahí donde tiene los sensores, y puede ver que más allá no necesita más raíces, por ejemplo. ¿Ve? Puede hacer muchas combinaciones, tanto a través de instrumentos, pero también a través de la observación, que nunca hay que perderla de vista. No podemos controlar todo. O sea, sí se puede, pero a lo mejor los resultados algunas veces no van a ser el reflejo de los números, ¿ya? Puede que el aparato le esté marcando muy bien, pero es que usted lo colocó mal el aparato. Lo colocó justo debajo del goteo, entonces del gotero. Entonces siempre le va a estar diciendo que ahí tiene buena humedad. Sin embargo, entre un gotero y otro al medio puede estar seco. Entonces también hay que darse cuenta y saber posicionar muy bien los instrumentos. Pero para eso usted puede checar, siempre tiene que estar checando en terreno qué está ocurriendo fundamentalmente con su humedad, si está llegando donde usted quiere, el desarrollo radicular es el adecuado, y así usted puede ir controlando muy bien luego los parámetros. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Y por supuesto el control de la contaminación. Evidentemente que con esto ya vamos a dejar de contaminar, o vamos a contaminar mucho menos las napas inferiores del suelo, ¿cierto? A través del drenaje, porque usted ya no está echando esas cantidades exageradas que echábamos antes de fertilizantes, y que contaminaban las napas, pues salían altos niveles de nitrato en las aguas. Y eso era porque nosotros hacíamos aplicaciones muy fuertes, y además más allá de lo necesario, o sea, con volúmenes de agua muy exagerados. Ok, mejor otra ventaja, ¿cierto?, de la fertirrigación es una mejor planificación y operatividad de la plantación. Claro, siempre vamos a plantar en sectores de riego, o sea, podemos sectorizar mucho mejor ahora con estos sistemas de riego, podemos separar. Si hay una parte que es arenosa, usted lo puede dejar esa parte arenosa como un sector de riego, y lo puede independizar de otro sector que es de otra textura y que le va a convenir regarlos de forma distinta, ¿no? Para ser más eficiente. Por lo tanto, esto de la sistema de fertirrigación y sistema automatizado le permite hacer esa diferenciación, con lo cual va a ser mucho más eficiente en el manejo de su planta, ¿ya? Incremento del rendimiento del cultivo. Esto es ya como el resumen de todo lo que usted haga bien, todas esas otras cosas, y va a haber un incremento del rendimiento del cultivo. Indudablemente que, como siempre digo, esto no se maneja en forma aislada, no porque tenga una buena
fertirrigación, usted va necesariamente a tener un alto rendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si usted no hace bien una labor de desoje, por ejemplo? Se le puede venir un palo negro, por ejemplo, no sé. O si no hace bien una labor de raleo de racimo y deja más racimo de los que la planta puede dar en forma de lo que usted anda buscando, con un diámetro que usted anda buscando. Estoy en el caso de la vid, ¿ah? Estoy hablando en el caso de la vid, pero se puede llevar a otros frutales. ¿Qué pasa si no hace un buen control de maleza, por ejemplo? ¿O qué pasa si no hace un buen control de botrytis o de polilla? En fin, si se da cuenta, no solo por tener, como dice aquí, incremento del rendimiento del cultivo, yo lo puse, eso debería ser así, pero también a lo mejor lo tengo que poner con amarillo, porque no solo depende de estas cosas, sino que también depende de los otros. O sea, en agricultura, para que nos vaya bien, ¿no? En fruticultura en particular, todo lo tiene que hacer bien, todo, todo. No puede dejar de hacer cosas. Ahora, claro, hay situaciones que a usted le permiten más manejo, más manga, se puede equivocar un poquito más en un suelo franco, un suelo arenoso, le puede permitir un mayor rango. En suelos arenosos son perdón, arcillosos, son muy difíciles de manejar, hay que saberlos manejar y ahí sí que no le perdona un error, ¿ya? Pero en general, y como resumen, tiene que hacer todas las cosas, las tiene que hacer bien, ¿sí? Bueno, ¿alguna, alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, hasta aquí? No, ninguna. Excelente, muy bien. Seguimos. Claro, no todas son ventajas, ¿cierto? No todas son ventajas. También tenemos desventajas. Por ejemplo, elevado coste de la infraestructura inicial. Pues, claro, o sea, un riego por goteo hoy día debe estar saliendo, no sé, 2.500, $3.500 por hectárea, dependiendo indudablemente de la superficie. A mayor superficie te sale más barato, como todas las cosas. Y a menor superficie, pues te va a salir más caro, ¿cierto? Pero indudablemente que este costo elevado al inicio te va a traer buenos frutos y se va a pagar. Indudablemente que se va a pagar. Yo creo que hoy día nadie piensa, por muchos motivos, poner un frutal, por ejemplo, cualquiera, con riego por surco, por ejemplo. Te digo por varios motivos, porque ya no está tan solo el tema de la automatización, ¿cierto? De todas esas ventajas que vimos, sino que también la escasez del agua. Y esos sistemas de riego son altamente ineficientes. Entonces, el dinero que usted invierta en riego tecnificado va a ser un dinero bien invertido, tanto por todas las eficiencias que comentamos, pero también por el tema ambiental, por el agua. ¿Qué más? Se necesita presión, energía para su funcionamiento. Sí, pues, claro que sí. Necesitamos bombas, ¿cierto? Que tomen el agüita de su reservorio, de su tranque que tiene ahí, para poderla impulsar y llegar hasta la línea, hasta los goteros, en este caso microaspersores, qué sé yo, y tiene que hacerlo con presión, con energía. Hay sistemas, y yo conozco, en que los cuales ponen los embalses, los ponen en la cabeza del cerro, arriba del cerro. Y luego, a través de la gravedad, ¿cierto? Usted va ganando presión, ¿no? Usted por cada 10 metros de diferencia de altura que tiene entre donde está saliendo el agua y hasta donde está llegando, por cada 10 metros tiene 1 kilo de presión, ¿sí? Entonces, los goteros funcionan con 1 kilo de presión. Aproximadamente ese es su rango de funcionamiento, 1 kilo. Normalmente se trabaja dentro de todas las líneas con goteros de 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg, 1,5 kg, ¿cierto? 1,5 kg. Con eso el gotero va a funcionar perfectamente. Pero es que el agua no llega directo a los goteros. El agua tiene que pasar primero por los filtros, ¿cierto?
ya sea filtros de arena, filtros de anilla, y esos filtros a usted le van a comer o le van a consumir energía o presión. Entonces, no puede llegar justo con el kilo, porque ahí al pasar por los filtros se le van a ir 3 a 5 metros de columna de agua, o sea, 0,3 a 5 kilos se le van a perder. Por lo tanto, ya tiene que estar llegando con 15 metros de columna de agua o 1,5 kilos para llegar con 1 kilo, pero es que también pasa por válvulas, pasa por codos, todas esas son pérdidas en la tubería, a lo largo de la tubería tiene pérdidas de carga que se llaman, ¿cierto? No sé si en riego se los explicaron, pero en la medida que el agua va fluyendo, pues va perdiendo carga por el roce fundamentalmente de las tuberías, por el largo, y, y entonces tiene que considerar todo eso. Pero aún así, si tiene una buena diferencia de altura, pudiera llegar a hacerlo solamente por gravedad. En ese punto del riego, ¿por qué? Porque ¿cómo mete el agua usted arriba a la punta del cerro? Con energía. Igual va a tener que ocupar energía para tener unas tremendas bombas que llenen su estanque arriba, pues, ¿no? Y después de ahí, o aprovecha y lo tira por gravedad, o tira por gravedad cierta parte y el resto lo complementa con alguna bomba, sobre todo para las partes que están más cerca, ¿ya? A ver, déjeme ver si puedo hacer algo aquí. Deme un segundo. No, pues aquí mismo, a ver. No, claro. Un segundo. Vamos a conectar el lapicito para ver si les puedo hacer un monito, ¿ya? A ver si ya conectó. Sí, conectó. Entonces, esto lo podemos hacer aquí. Papel. Por ejemplo, pongámoslo aquí. Ok. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como yo les decía, tenemos un cerrito aquí. ¿Se nota el dibujo? ¿Están viendo el dibujo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper, muy bien, gracias. Entonces, aquí arriba nosotros construimos nuestro embalse, ¿ya? Acá, justamente aquí, un embalse grande, pues, ¿ya? Y vamos a tirar las líneas de gotero, perdón, las líneas desde abajo, desde la fuente, donde usted capta el agua, supongamos que usted capta el agua aquí, ¿ya? A este nivel, entonces va a tener que tirar con unas tuberías hasta llegar hasta acá arriba, ¿ve? ¿Ya? Esta es la fuente de agua. Fuente de agua. Esto puede ser un pozo, puede ser un agua de canal que usted tiene otro embalse abajo a nivel del suelo del canal y de ahí la bombea hacia arriba. Entonces, usted lo que tiene acá es un cultivo, no sé, lo tiene plantado lógicamente en curvas de nivel, por cierto. Así, más o menos, ¿no? Como los paltos, como se plantan los paltos, por ejemplo. Ahí. Entonces, cuando usted comienza a regar acá abajo, tal vez esta diferencia de altura hasta aquí puede ser le invento algo, 0,7 metros. Entonces, no le va a alcanzar, ¿cierto? Lógicamente, a que por gravedad empiecen a funcionar esos goteros. Entonces, usted aquí va a tener que meter presión para llegar a 1,5 kilos, por ejemplo. Kilos por centímetro cuadrado, ¿ya? Kilos por centímetro cuadrado. Y a lo mejor de aquí ya hacia abajo anda bien por gravedad, porque tiene una diferencia de altura, por ejemplo, ya supongamos que aquí tuviera 20 metros a este nivel, acá ya tiene 20 metros de diferencia de altura con respecto aquí a la punta, acá, ¿ya? Aquí.
tiene 20 metros, entonces ahí sí, 20 metros. Ahí sí puede aprovecharse de la gravedad, entonces puede ahorrar energía. Ahora, claro, acá abajo también usted se va a gastar energía en mandar hacia arriba, ¿cierto? El agua. Ahí hay que hacer un balance, ya hay que ver cómo funciona la cosa. Pero muchas empresas hacen eso, ponen los embalses lo más arriba posible. Les recuerdo que 10 metros de columna de agua es igual a 1 kilo por centímetro cuadrado. ¿Ya? Esto es presión. ¿Ok? 10 metros columna de agua, 10 metros hacia arriba, usted va a tener una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado. Y como le decía, los goteros funcionan con 1 kilo. Estos son goteros. ¿Sí? ¿Pregunta, duda? Muy bien. ¿Ninguna, profe? Muy bien, señor. Seguimos. Estábamos acá. Aquí. Entonces estábamos con el elevado coste. Este ya lo habíamos visto. Se necesita presión. Estábamos hablando justamente de la presión. Luego, necesidad de personal. Necesidad de personal especializado para el manejo de los sistemas. Y aquí entran ustedes. Aquí entran los ingenieros agrónomos, ¿cierto? Tenemos que tener personal especializado. Y nosotros, como profesionales de nivel superior, tenemos que ir preparando a los otros profesionales que puedan estar ahí, como son técnicos agrícolas o técnicos de nivel superior, como acá donde hago clase yo en el Centro de Formación Técnica, y hay técnicos de nivel superior en gestión de recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? Los muchachos estudian 2 años y salen con un técnico de nivel superior y ellos son perfectas, están muy bien el perfil, por ejemplo, para trabajar en los cabezales de río, por ejemplo. Pueden trabajar en muchas otras cosas, pero indudablemente que se necesita la supervisión de un profesional como un ingeniero agrónomo para que supervigile todo el proceso, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos entrar muy bien. Ahora, ¿por qué se dice que es una desventaja? Yo lo pongo aquí como desventaja porque no siempre está ese personal, pues el riego ha ido, ha ido evolucionando bastante rápido en estos últimos 40 años, 30, 40 años, y el personal técnico ha ido como más lento, ha ido más atrasado. De hecho, he ido a campos aquí en Ovalle que tienen plantaciones y tienen unos sistemas de riego tecnificado puestos hace 2 años y lo están manejando casi manual, porque no saben programar o no tienen la persona se le explicó y se le olvidó o se fue y después nadie lo reemplazó, en fin, una tristeza, ¿ya? Entonces lo pongo como una dificultad, pero en realidad habría que poner esta dificultad como entre comillas, ¿cierto? Porque, bueno, toda técnica va a necesitar personal especializado, pues, y eso va de la mano con lo otro. Entonces tampoco pudiera ser tan claro esta desventaja. Bueno, ¿qué más? Posibilidad de obturación de emisores y otros elementos de la red de riego, sobre todo con manejos inadecuados, ¿cierto? Acabamos de tener una prueba y en ella decíamos, a ver, usted, ¿cómo neutraliza los miliequivalentes? Que había que restarle 0,5, ¿cierto? Que la mayoría lo restó, otros no. Y esto es porque se obturan, pues claro, si los riegos por el gotero es un orificio pequeñito, ¿no? A ver si, bueno, no sé si tengamos la posibilidad de verlo este semestre por esto de la pandemia, pero si no,
en la salida a terreno hubiésemos visto estas cosas ahí, y si no van a tener la oportunidad el próximo semestre o el que sigue, ya de verlo. Pero tenemos que, requiere de cierto manejo específico estos sistemas de riego tecnificados para que justamente no se obturen estos emisores y como dice ahí, otras partes de la red de riego, del manejo de los filtros, en fin, que requiere una tecnificación. Ya, seguimos. Parámetro básico, pH y conductividad, muy por encima, porque esto ya, yo creo que ya lo hemos conversado. La conductividad eléctrica, decimos que es una medida indirecta de las sales, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque aquí, cuando nosotros, en esta parte de aquí, nosotros metemos, para encender una luz, ¿cierto? Metemos una varilla aquí, otra aquí, conectamos un cable a este polo, otro a este polo, lo interrumpimos, y en la medida, y aquí abajo no se están tocando estas varillas, pues, ¿no? Pero en la medida que esta agua tenga sales, va a haber con una conductividad eléctrica y va a ser posible que se encienda el foco, ¿ya? Los iones en solución permiten que el agua conduzca electricidad. ¿Ah? La electricidad se conduce a través de un punto a otro punto, pero siempre y cuando hayan estos puentecitos, que son los iones. Si no están estos iones aquí, pasa lo que ocurre acá. Fíjese, la electricidad no se conduce. Usted dice, sí, pero estoy metiendo los polos, las varillas, las estoy metiendo al agua. Sí, pero si el agua no tiene sales, es un agua pura, suponer, ¿no? Es muy difícil encontrar agua pura en la naturaleza, pero supóngase que es puro, esto es puro H2O, la electricidad no se va a conducir, ¿ya? Pero normalmente sí lo hace. Por lo tanto, si yo tengo a mayor conductividad eléctrica, esto necesariamente significa mayor contenido de sales, pues. Por eso que nos interesa la conductividad eléctrica, no por lo que ella representa en sí, un valor, ¿no? Sino que porque sabemos que eso no está, es una medida indirecta de otra cosa, del contenido de sales. ¿Sí? Bien. Aquí la conductividad eléctrica en relación con la temperatura. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que desde este punto vamos aumentando la temperatura, ¿cierto? Hacia la derecha en una solución y su conductividad comienza a aumentar. Para acá arriba está la conductividad aquí, ¿cierto? Entonces, una misma solución que yo le empiece a subirle la temperatura va a tener mayores niveles de conductividad. Ahí, por ejemplo, usted tiene el agua, que estaría aquí, el agua, y este otro es cloruro de sodio, este que está acá. Entonces, las dos están aumentando su conductividad eléctrica, su valor, ¿cierto? Parte aquí y están terminando acá, su valor con respecto a la temperatura. Bien. Conductividad eléctrica. Teóricamente dice, es muy sencillo predecir la conductividad eléctrica en una solución, conociendo su composición iónica, esta parte de aquí, su composición iónica y sus conductancias equivalentes, ¿ya? Acá tenemos un cuadrito en la cual nos dan este parámetro de conductancias iónicas a disolución infinita, dice, y se mide en microsiemen, ahí está, que es una medida de conductividad, ¿cierto? Microsiemen. La conductividad eléctrica se mide en 10 siemen por metro, ¿ya? Pero si está medida en microsiemen, nosotros la podemos transformar a 10 siemen por metro sin problema. Déjeme ver si está aquí. No. Ya. Entonces dice por cada mol. En disoluciones acuosas a 25 grados Celsius. ¿Quién llegó por ahí? El Sebastián Eduardo. Ya.
eh, para los iones más usuales en agronomía. Entonces, esto se hizo el año 92 al año 93. ¿Ah? Entonces se obtuvo, acá están las conductancias iónicas de estos elementos, del hidrógeno, del sodio, del potasio, del amonio, del magnesio y del calcio, ¿cierto? Son los cationes que le llamamos nosotros, son los positivos, ¿ya? Y acá usted lo que tiene son sus conductancias iónicas. Acá se determinaron estos valores. Esos valores los vamos a usar luego, ¿ya? No hay que aprendérselos de memoria, ni mucho menos, pero hay que saber que existen y tenerlos cerca cuando nos pidan hacer algún ejercicio. Después tenemos los aniones, aquí arriba, aniones, son los de carga negativa, lógicamente, ahí. ¿Y qué tenemos? Hidroxilos, cloruros, nitrato, bicarbonato, carbonato, sulfato, fosfato y ácido fosfato. Este es fosfato. Bueno, estos dos en realidad caen en el grupo de los fosfatos. Lo que pasa es que este perdió un hidrógeno y estas son las dos formas más comunes de que la planta absorba fósforo, sobre todo esta de aquí. ¿Ya? Así absorbe el fósforo. Y al lado de acá están las conductancias, por los valores que estos señores encontraron para estos iones. Iones. ¿Por qué son iones? Porque tienen carga eléctrica. ¿Ya? Toda partícula que tenga carga eléctrica va a ser un ion. ¿Sí? Bien. Ahí está, sabemos que está ahí y ahora los vamos a ocupar, pues vamos a ocupar esos valores. Entonces dice, cálculo de conductividad eléctrica teórica versus la real, ¿sí? Versus la real. Entonces, fíjate, tenemos aquí distintos tipos de agua. El agua 1, tenemos el agua 2, tenemos el agua 3 y tenemos el agua 4. O sea, son 4 tipos de agua, ¿cierto? En las cuales tenían en miliequivalentes, lógicamente, ahí arriba está, en miliequivalentes, teníamos los iones, teníamos calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonato, cloro, sulfato. ¿Ya? Esos fueron los iones que tenían estas aguas. Y aquí están sus valores. 1,5 miliequivalentes de calcio esta agua, esta otra tenía 5,5, esta otra 6,17 y esta otra 31,6, o sea, súper elevado la cantidad de calcio. De hecho, yo nunca he visto esos niveles de calcio, a lo mejor son aguas que se prepararon de esta forma, ¿ya? Después tenemos magnesio 007, 42, 978, 24,8. Si se da cuenta, está aumentando los iones del agua 1, es menos concentrada en iones, por decirlo así. El agua 2, el agua 3 y el agua 4 es la más concentrada. Entonces todos sus iones están como en un alza, en general, ¿ya? Porque aquí en el potasio se ve que no es tan así, es más o menos parejo, pero el resto todos están subiendo, pues, mire, 48, en fin. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se calcula a través de las conductancias, ¿ya? Que ese valor de las conductancias, se calcula el valor de la conductividad eléctrica. O sea, usted en un análisis químico ve el análisis de agua como los que hemos visto y podemos ocupar las conductancias, estos cuadritos que están aquí de conductancia para saber qué conductividad pudiera tener esa solución. Y a esa conductividad se le llama una conductividad teórica. Entonces, fíjate, se calculó aquí y nos dio 3,62, que estos son micromoles por microsiemens por centímetro, ¿ya? Este valor es microsiemens por centímetro, que al transformarlo a 10 siemens por metro, nos da, hay que dividirlo por 1000 en el fondo, por 1000. Y nos daría 0, a ver, 0,362 decisiemens metro. Fácil la conversión, no hay problema. Ok, pero como todo está en la misma unidad, son comparables. Entonces aquí me da 362 y aquí me da 323. Fíjese que esta es la real, esta es la calculada con aparatos en el laboratorio y todo, lo real.
Y esta otra es la teórica. Andan bastante bien, diría yo, para no mandar un análisis al laboratorio, ¿cierto? O en determinadas circunstancias tener que calcularlo con las conductancias, que siempre son las mismas, lo que van a cambiar son estos valores, y yo pudiera obtener entonces una conductividad eléctrica. Acá, en el agua 2, si usted se fija, es 1842 contra 1310. Aquí hay un poquito, se aleja un poquito más, ¿cierto? Acá, 7694, 5690, ambos valores son altos, pero siento que se están alejando más, y este es el valor que más se aleja, el último valor, 9057. En decisión en metros serían 9,05 contra 5,3. Pero ¿por qué? Porque en la medida que usted tenga estos valores más altos, pues se le aleja un poco de la realidad del cálculo, pero en realidad sus aguas, sus aguas normalmente van a andar aquí, en estos dos, ¿ya? Como le digo, es difícil que tenga, por ejemplo, sodio, estas cantidades de sodio, o, bueno, magnesio, sí he visto alto magnesio, pero no 10 prácticamente. Entonces más bien va a andar acá. Y si anda ahí, pues anda bastante cerca de la realidad, ¿ya? Entonces vamos viendo un ejemplo, ¿sí? Aquí hay una localidad, ¿cierto? En México que es Autlán, pero da lo mismo, ¿ah? Da lo mismo si es Chillán, o si es Ovalle, o si es Vicuña. Yo lo hice ahí porque como trabajé ahí, yo tenía los análisis ahí. Entonces tenía agua de pozo, tenía el agua de pozo 1, tenía una solución nutritiva, otra solución nutritiva y un agua de pozo 2. O sea, igual, si se dan cuenta, tenía cuatro tipos de agua. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pusimos aquí todos los iones: hidrógeno, sodio, potasio, amonio, magnesio, calcio, hidroxilos, cloruros, nitratos, bicarbonatos, carbonatos, sulfatos y los dos fosfatos al final abajo. Cosa que estos nunca me aparecen en, la, en las aguas. ¿Ah? No, es muy difícil que aparezca. Por eso que si usted se da cuenta, aquí no hay valores, aquí abajo, en esta parte para esto. No hay valores. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron cómo se calcula esto? Como le digo, es muy fácil. Aquí me salió ahí. ¿Cómo se calcula esto? Estos son los valores miliequivalentes. Fíjese aquí. Aquí están los miliequivalentes. Aquí. La primera columna son miliequivalentes. ¿Ves? ¿Sí? Ya. Entonces aquí yo tenía ¿cuánto? En sodio tenía 1,5 miliequivalentes. En magnesio tenía 2,26. En calcio tenía 3,57. Y así, hacia abajo. Ahí están los valores. ¿Ok? Bien. Los ordenamos de esta manera y aquí pusimos sus conductancias de cada uno de estos elementos, que es un valor fijo, ese valor no cambia. Eso lo descubrieron estos caballeros que vimos en el cuadro anterior, ¿se acuerdan? Entonces los vamos a usar. ¿Cómo se usan? Pues muy fácil. Usted toma aquí el valor de la conductancia y lo multiplica por el mil equivalente, por los valores de mil equivalente que tiene ese ion, en este caso ese catión. Por lo tanto, si usted multiplica 50 por 1,5, le va a dar 75,15. ¿Ok? Después bajemos al magnesio. Magnesio, aquí está. Si usted multiplica 26,5 por 2,26, no le va a dar 129, no le va a dar. Le va a dar la mitad. Pero ¿por qué entonces yo pongo el doble ahí? Por la valencia. Exactamente, señor, atento a la jugada. Por la valencia, ¿eh? Porque tiene valencia 2. Por lo tanto, si tiene valencia 2, la multiplicación que hago yo de la conductancia, ¿cierto? Por su valor en mil equivalente, lo multiplico por 2. Y por eso le da este valor de aquí, ¿ya? Lo mismo ocurre con el calcio, exactamente igual, valencia 2, por lo tanto 29,8 lo multiplico por 3,57 y eso lo multiplico por 2. Y al final me da ese valor de ahí. Y estos de aquí abajo
todos tienen valencia 1, así que voy multiplicando este por este, multiplicando este con este con este, y este no, este tiene valencia 2, ¿ves? El sulfato. Así que ocurre lo mismo, 40 por 1,62 por 2 me da 129,6. Y así lo hicimos para todas las aguas, esta y esta. Fuimos haciendo la multiplicación. Y aquí abajo sacamos la conductividad teórica, puesta con estos valores de conductancia iónica y la real que me la dio el laboratorio, porque estos análisis, pues yo los mandaba al laboratorio, me devolvían los análisis y construí esto. Ya fuimos construyendo esto. Entonces, fíjese, este me da 7,95, no sé si lo puedo agrandar un poquito ahí, 7,95 son microsiemen por centímetro, pero como le digo, para pasarlo a decisiemen, lo divide por 1000. Entonces, en decisiemen, esto nos va a dar 0,795 decisiemen por metro, que es la medida de conductividad que se ocupa ahora, que entre paréntesis es lo mismo que el milimol por centímetro, ¿ya? Que era la medida que se ocupaba antes. Entonces, fíjese, 7,95 contra 6,83. Bastante aceptable, ¿cierto? 2.982 contra 2.381. Aceptable. Y este, más aceptable todavía, pues 2.262 contra 2.399. Y este, 847 contra 670. Se da cuenta que más o menos, pues yo no le digo que le va a dar exacto, porque igual el laboratorio también va a tener algún error por ahí, pues, pero es una buena medida para calcular conductividad eléctrica a partir de esos valores de conductancia. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? El valor teórico sirve como referencia entonces para ver si son fiables los cálculos o no. Claro, pues. Usted puede hacer, cuando le llegue el análisis de agua, usted ocupe estos datos, que son correctos esos datos, pues son reales, son datos que se ocupan. Y va multiplicando, como lo acabo de explicar, y le tiene que dar un valor muy similar al que le está entregando el laboratorio. Si le da una cuestión muy dispar, usted puede llamar al laboratorio y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo hice el cálculo por conductancia iónica y pues están muy, muy disparados los valores. Ahí el hombre del laboratorio, dependiendo quién lo atienda, ¿cierto? Si es un ayudante, pues le va a decir, espéreme un poquito, le paso al químico. Y el químico te va a decir, a ver, dígame, no, mire que lo hice de esta manera, hice el cálculo y resulta que me da demasiado lejos, yo creo que hay un error. Y entonces el hombre, como sabe lo que usted le está hablando, le va a decir, déjeme volver a analizar el agua y le doy los resultados. Entonces, tiene que haber cierta similitud, por algo lo estamos enseñando, ¿cierto? Tiene que haber cierta similitud en los valores. Y si tú te das cuenta que abajo existe, pues mira qué valores más cercanos. ¿Sí? Y esto es real, esto no es, como te digo, esto no está preparado, po, esto es real, ¿ya? Así salió, ¿ya? Seguimos. A ver, este caballero, mira, en 1954, hace harto rato para atrás, propuso la siguiente ecuación para este cálculo. Dice que si usted multiplica 0,64 por la conductividad eléctrica que tenga en un agua, expresada en decisiemens por metro, que era lo que yo le digo que es la medida que se ocupa actualmente, pues son decisiemens por metro, ¿ya? Que es igual, por si acaso, al milimol partido por centímetro, que era lo que se ocupaba antes, ¿ya? Entonces, si usted toma la conductividad eléctrica y la multiplica por 0,64, ¿qué va a obtener? Va a obtener los gramos por litro de sal. Los gramos por litro de sal. Hagamos un ejemplo. Ya, pues hagamos un ejemplo. A ver. Dígame una conductividad eléctrica cualquiera.
Cualquiera de ustedes, pues, Jonathan, Isabel, Iván, Alejandra, Alejandro. Díganme una conductividad, la que ustedes elijan. 6.590. ¿Cuánto? 6.590. 6.590. ¿En qué unidad me está dando la Pero conductividad? en realidad, claro, en Siemens por centímetro. Claro, démela en 10 Siemens, pues no es que este caballero nos está diciendo que lo hagamos en 10 Siemens, mire. ¿Sí? Una conductividad de un agua, ¿cuánto puede ser? 0,659. Ya, ahí me gustó más. Pues. Un momento. 0,6, sí, 0,66, lo voy a aproximar, ¿ya? Ahí está. Conductividad eléctrica y esto lógicamente está en 10 Siemens por metro. Entonces, a esa conductividad eléctrica de esa agua, si yo quiero saber cuántos gramos de sal tiene cada litro de agua, yo voy a multiplicar 0,64 multiplicado por el valor que nos entregó usted recién, y esto me va a dar, y tengo mi calculadora aquí al lado, hágalo usted también, a ver si tenemos igual los cálculos. ¿Le dio lo mismo? Sí. Ya. Entonces, fíjate, interesante, pues, ¿no? Porque yo puedo saber cuántos gramos de sal tiene mi agua con tener la conductividad eléctrica. Porque, ¿qué decíamos? La conductividad eléctrica es un valor indirecto del contenido de sales. Ya, bien, pero ¿cuántas sales? No, es que si mira, mientras más alto el valor, más sale. Y mientras más bajo, menos sale. Ya, ok, eso lo entiendo, pero ¿cuántas sale? Ah, y aquí aparece nuestro amigo Richard, por allá por los años 50, con Elvis Presley, y dijo, mira, te tengo un datito. Y aquí tiró, po, este es el dato, ¿ya? Entonces, si nosotros preguntamos en una prueba, oiga, ¿cuánta cantidad de gramos de sal por litro le da un agua que tiene una conductividad de 1,75 de Siemens? Usted facilito pesca y hace el cálculo. ¿Sí? ¿Duda? ¿Ninguna No, pregunta? profe. Ninguna, ¿cierto? Esto está... Son re buenas estas cuestiones. Bueno, son difíciles, no es nada elaborado, ni mucho menos, pero sirven mucho en forma práctica. A usted le van a servir mucho, mucho. ¿Ya? Ok, seguimos avanzando. No, vamos a hacer ya vamos a llevar casi una hora, así que vamos a parar 10 minutos, ¿les parecen? Volvemos a a ver, ¿dónde está? Aquí. 5:15, 5:25, ¿les parece 10 minutos, jóvenes? Ya, profe. Nos vemos en un rato. Ya, listo, a descansar un ratito. Párese, vaya a tomar agüita. Ok, vamos retornando. Ok, seguimos entonces. Déjame sacar esto de aquí y volver ahí. Vamos a compartir. Ok, ¿se ve lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, movimiento del agua en el sistema suelo-planta-atmósfera, ya. Entonces, vamos a ver. Importancia, ¿cierto?, de la conductividad del medio. Pues las plantas están constituidas por agua, eso lo sabemos, en un 95% aproximadamente, dependiendo del tipo de planta. Hay unas que tienen más y otras que tienen un poquito menos, ¿cierto? Pero aproximadamente. Esta agua cumple varias funciones.
en la planta. Principalmente es un medio de soporte, acá, sirve como soporte. Esa misma agüita le da un soporte en general a la planta, medio de reacción, claro, pues ahí se producen un sinnúmero de reacciones gracias a la presencia del agua, y por supuesto también tenemos la maravillosa fotosíntesis, y me faltó poner aquí la transpiración también. La transpiración, ¿cierto? Yo para mí entre la fotosíntesis y la transpiración, ahí está toda la maravilla de la vida. Sin esas dos cosas no podríamos estar aquí ninguno de nosotros, pues muchos animales, otros animales, aparte de nosotros, podrían estar. Y no solo animales, pues otras cuestiones como bacterias tampoco podrían estar, en fin, muchas cosas. Alrededor del 98% del agua que toma la planta circula a través de la misma y se pierde por transpiración. Fíjate, de todo el agua que toma, solo se va quedando aproximadamente un 2, el resto se va a la atmósfera, ¿ya? Entonces, cuando usted aplica 10.000 o 15.000 metros cúbicos por hectárea año a un huerto de paltos, por ejemplo, que no anda muy lejos que eso es más o menos lo que consume, dependiendo de la zona, en zonas. En zonas más calurosas, evidentemente va a consumir más agua, y en zonas menos va a consumir menos agua. Aquí lo vamos a explicar un poquito. Pero de toda esa agua, el 98% que nosotros creemos que se perdió, que se fue para dentro de la tierra, que no sé qué, no sé cuánto, no, la toma la planta y la devuelve a la atmósfera, ¿sí? Es un proceso muy bonito. Entonces, solo el 2 aproximadamente entra a formar parte de las estructuras, pues, de la planta, y una cantidad aún más pequeña, mucho más pequeña, se ocupa en los procesos fotosintéticos. ¿Ok? Bien, el potencial hídrico, entonces, el potencial hídrico puede definirse como la capacidad que tiene el agua en un medio determinado para mantener sus propiedades normales, es decir, para mantener la movilidad de sus moléculas, que las moléculas se estén moviendo. Se mide en unidades de presión, ¿ya? Los potenciales en general se miden como presión. Aquí el potencial hídrico, que se da con ese signo de ahí, que es una letra Y, ¿cierto? Y se puede medir en atmósfera, porque es presión, se puede medir en bares, se puede medir en pascales, o en cualquiera de sus amplificaciones, pues megapascales, kilopascales, en fin. Y, au, a ver, un segundo, que tengo aquí puesta una alarmita. Ya, y ya. Listo. Hay varios factores que pueden incidir sobre el potencial del agua total, y la suma de estos potenciales determina el potencial del agua y la dirección del flujo, dónde se va a mover. Siempre entonces nos vamos a ver que se va a mover de menos a más flujo, o sea, algo que tenga un potencial más negativo va a ser el que atraiga más, ¿ya? Es como un imán. Imagínense un imán más potente es porque tiene un potencial más negativo, ¿ya? Y aquí hay algunos potenciales, ¿ya? Eh, que como pueden ser el potencial de soluto, el potencial de presión gravitacional, el de humedad, en fin, son algunos ejemplos. Aquí el agua normalmente está solvatando, ¿no? Como lo dice aquí la expresión solvatar, significa estar alrededor de, eso significa solvatar. Entonces el agua siempre va a estar cerca o presente alrededor de los iones, para que estén en disolución, para que las plantas los puedan absorber. Siempre van a andar ahí jugando. Bueno, no sé si jugando, pero van a estar ahí. Ya. En el suelo, el potencial hídrico de un suelo, cuando está saturado, el potencial del suelo es igual a 0. ¿Ya? Ahí está, suelo saturado. ¿Ve?
Entonces, fíjese, aquí tenemos un suelo saturado, este de aquí está saturadito de agua, este es parcialmente saturado, y este es un suelo que de zona no saturada, este no saturada. Por lo tanto, el potencial va a ir creciendo en la medida que se vaya secando, va a tener mayor potencial de retener, va a tener mayor imán, como le digo yo. ¿Ya? Fíjese, un suelo aquí, potencial hídrico, un suelo 15 atmósferas, es más negativo. A ver, crecer, a lo mejor lo estoy diciendo mal, digo crecer en cuanto al número, o sea, el negativo se hace más grande, en realidad es más pequeño en términos matemáticos, ¿cierto? Menos 15 es más pequeño que menos 1, ¿sí? Es más pequeño menos 15 que menos 1, estamos hablando de números negativos. Entonces, pero mientras más negativo, tiene más fuerza de retención. A eso es lo que quiero explicar, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a un suelo con PMP, ¿saben lo que es el PMP en un suelo? Punto de marchitez Punto de permanente. marchitez permanente. Correcto, punto de marchitez permanente. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que las plantas ya, cuando llegaron a ese punto, el suelo ya tenía tal fuerza que llegó a secar totalmente la planta, le sacó el agua a la planta, se secó completamente y aunque usted le eche todo el agua que quiera, ya la planta no se va a recuperar. Cuando el suelo está en esa capacidad de punto de marchitez permanente, tiene un potencial hídrico de menos 15 atmósferas. O sea, son 15 atmósferas, pero en tensión. La diferencia que hay entre presión y tensión es que son contrarias, ¿no? La presión es la que hace fuerza y la tensión es la que tira. Entonces un suelo con 15 atmósferas negativas es que tiene la fuerza de succión, por eso le decía la del imán, de atraer, ¿ya? ¿Sí? Ok. Seguimos. Entonces, aquí tenemos la pérdida de humedad. Cuando empieza a aumentar la pérdida de humedad, disminuye el potencial hídrico, o sea, se hace más negativo, ¿ya? Al hacerse más negativo, se hace que vaya teniendo mayor fuerza, porque se acuerda que usted que cuando el suelo estaba saturado, tenía un potencial de cero, no tenía ninguna fuerza, nada, no era capaz de retener agua, nada, el agua circulaba libremente por todos lados, nadie la retenía. Pero en la medida que se fue secando el suelo, como en este caso, pérdida de humedad, el potencial hídrico se hace más negativo, ¿cierto? Y lo que hace es que aumenta la concentración de sales, pues mire, para acá, y aquí está la concentración de sales, ¿ves? Entonces, pierde humedad, aumenta, pero también aumenta la concentración de sales. Más humedad, más pérdida de humedad, más concentración de sales tengo en el suelo, y hay una mayor disminución del potencial hídrico, se hace más negativo, o sea, empieza a ser más fuerte. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Súper. ¿Qué pasa en la planta? El potencial hídrico en el interior de la planta varía normalmente entre 0 y menos 20 atmósferas. Mire, entre 0 y menos 20 atmósferas, ¿cierto? O menos 2 megapascales, el equivalente a esto. Cuando este potencial es mayor al que existe en el interior, la absorción del agua por las células de la raíz se ve impedida. Aquí hay que tener cuidado en el pensar porque es todo al revés, pues, ¿ya? Por eso que dice, cuando el potencial es mayor, o sea, tiene signo más positivo, por decirlo así, o es menos negativo, ¿ya? Como quiera ponerlo, existe en el exterior, la absorción del agua se ve impedida, no puede tomar agua porque el de afuera es más negativo, entonces él el que está tirando más hacia afuera que más hacia adentro, ¿sí? Ya luego vamos a ver cómo se logran estos potenciales hídricos, cómo se aumentan o cómo se van disminuyendo. Mire, tenemos aquí el potencial hídrico del suelo,
después tenemos el de la planta y después tenemos el de la atmósfera. Entonces el del suelo es mayor que el de la planta y es mayor que el de la atmósfera. En el suelo tengo un potencial hídrico mayor que en la raíz, mayor que en el xilema, mayor que en la hoja y mayor que en la atmósfera. O sea, este es más negativo que este. Y este es más negativo que este. Y este es más negativo que este. Y este es más negativo que este. O sea, ¿cuál es el más negativo de todos? ¿Cuál es el menor de todos? Jóvenes. ¿Cuál es el más negativo de todos esos potenciales? Mírenlo, mire aquí se lo estoy diciendo matemáticamente. Ahí. El menos negativo. No, el más negativo, el más negativo. De la atmósfera. El de la atmósfera, joven. Claro, pues este es el más negativo. ¿Por qué? Porque el suelo es mayor que la raíz, po. La raíz es mayor que el xilema es mayor que la hoja y la hoja es mayor que el de la atmósfera. Por lo tanto, el potencial más negativo es el de la atmósfera. Entonces, ¿se acuerdan que yo le decía cuando era más negativo, cuando el potencial es menor, más chico? Por eso había que pensar como al revés, ¿se acuerdan? Es el que tiene más capacidad de tirar, el que tiene más capacidad de absorber, de tirar, de hacer tensión. ¿Ok? Entonces aquí se produce un fenómeno extraordinario, extraordinario. ¿Por qué? ¿Quién en definitiva es el que toma el agua del suelo? ¿Quién hace que el agua del suelo fluya hasta acá? La planta. No, no es la planta. ¿La presión de la atmósfera? La presión de la atmósfera, ¿cierto? Fíjate, es muy correcto. Este potencial hídrico tan negativo, el que tira y te va a tirar de la hoja va a tirar del xilema, el xilema va a tirar de la raíz y la raíz va a tirar del suelo. Por lo tanto, si esta atmósfera empieza a aumentar su potencial, empieza a tener menos fuerza que para esto. Y si este tiene menos fuerza, este también con este, y todo se influye. ¿Qué pasa un día de verano con 35 grados ahí en Ovalle a las 3 de la tarde? ¿Cómo será este potencial? ¿Será un potencial alto o será un potencial muy, muy bajo, muy negativo? ¿Mm? Alto. Alto. ¿Muy alto el potencial o muy bajo, muy negativo? Muy alto. No, Oh, señor. no, perdón, muy negativo, perdón. Sí, porque hay que pensarlo al revés. Exactamente, hay que pensarlo al revés. Aquí porque fíjese aquí, pues el suelo tiene mayor potencial que la raíz. No, pues entonces no, el agua, si este es el más negativo de todo, en un día de verano, va a ser súper negativo, entonces va a tirar con mucha fuerza de aquí. Entonces la planta va a tener mayor o menor evaporación. En un día de verano. Mayor, pues, mucha mayor evaporación. ¿Qué pasa si en ese mismo día de verano, y esto es para entender cómo funciona, porque muchas veces nosotros salimos de la universidad y no sabemos por qué las aguas toman plantas, o sea, las plantas toman agua, no sabemos, o si nos explicaron, no se nos fue. ¿O para qué? Al final la planta no toma nada. ¿Quién es el que hace tomar agua a la planta? Atmósfera. La atmósfera, pues Iván, muy bien. La atmósfera, esta es la que hace la pega, esta es la que hace el trabajo. El resto, este da la orden y el resto sigue. Un día de verano, 25 de enero, está nublado. ¿Cómo va a ser la transpiración de esta planta con respecto al día anterior que habían 35 grados? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, por cierto, va a transpirar mucho menos. ¿Pero por qué va a transpirar menos? Porque este potencial atmosférico fue mayor que el día anterior. No fue tan negativo.
Cuando es negativo es cuando es capaz de tirar mucho. Pero cuando no es tan negativo, pues no tira tanto, no tiene tanta fuerza. Por lo tanto, si este potencial está muy húmedo, por ejemplo, y frío, este potencial prácticamente se hace cero. Déficit de presión de vapor. ¿Han escuchado ese término? No, profe. Ya, anótelo por ahí. DPV. Déficit de presión de vapor. ¿Ya? DPV. Mira, este. Yo debería hacer una clase para hablar de eso nomás, porque es maravilloso. Y es tan simple de calcularlo. Tenemos unos calculadores. Parece que en el otro curso lo explico con más detención. Esto que le estoy comentando ahora, el DPV, el déficit de presión de vapor. Ahora, quédese con que mientras más alto sea el déficit, es más negativo, es más alto el déficit, es más alta la deuda, por no sé, imagínenselo así, ¿ya? Entonces, mientras los DPV sean más grandes, quiere decir que la atmósfera tiene mayor capacidad de tirar. Y esto va a hacer que ese potencial va a ser más negativo y va a sacarle a la hoja y la hoja le saca el xilema se le saca la raíz y la raíz tira del suelo. Al final, entonces, ¿quién es el que hace que la planta saca más agua o saque menos agua? La atmósfera, nadie más. Entonces la planta no toma agua porque ella quiere tomar agua. La planta toma agua si es que la atmósfera le pide, porque le tira, ella va. Al final, si se da cuenta, es un puente nomás la planta. La planta que está aquí, esto es planta, ¿cierto? Eso es un puente entre la atmósfera y el suelo. O sea, al final, la atmósfera, perdón, le saca agua al suelo ¿a través de quién? De la planta. ¿Sí? ¿Queda claro el concepto? Sí, profe. ¿Cierto? Es maravilloso. Sí, profe, pero con respecto al DPV, ese lo modela la atmósfera sobre la planta, ¿no es cierto? El DPV, el déficit de presión de vapor, ¿cierto? Exacto. Sí, eso lo tiene la atmósfera, eso depende de la humedad y la temperatura que tenga la atmósfera, ¿cierto? A mayor temperatura y menor humedad que haya en la atmósfera, va a tener un mayor DPV, o sea, va a tener una mayor tensión, va a tener un potencial más negativo la atmósfera. Por lo tanto, va a hacer que La esto planta transpire. fluya con mayor fuerza hacia la atmósfera. Ujú. Y Ya. si el DPV es bajito, quiere decir que no tiene tanta fuerza y quiere decir que la planta no va a transpirar lo suficiente. A nosotros, ¿qué nos interesa de las plantas en forma productiva? ¿Nos interesa que una planta transpire o que transpire poquito? Que transpire. Que transpire mucho, sí, pues Silvia, mucho. Ojalá lo más que pueda transpirar la planta. ¿Por qué? Porque significa que está trabajando, está subiendo agua, minerales, está trabajando, está corriendo, por decirlo así. Pero ¿quién es la responsable de esa transpiración de la planta? La atmósfera. Muy bien. Con esto debería cerrar la clase y irnos para la casa, jóvenes. Ya, con esto ya, si yo entiendo esto, ya te entiendo muchas cosas de la agricultura. Muchas. Si es que hay mucha ignorancia, porque no, a lo mejor cuando nos enseñaron esto en la universidad, a nosotros los ingenieros, ustedes no, ustedes son los estudiantes, pero a nosotros como ingenieros nos enseñaron esto y no sé si andaba yo que no lo entendía. Después de muchos años lo vine a entender. Mira lo que te digo, cuando uno debe salir con estas cuestiones de la universidad, pero súper claro, ¿cierto? La transpiración de la planta no toma agua, ¿no? Si es que está tomando agua en la atmósfera a través de la planta. Y aparte de eso, ¿por qué se favorece la planta con esta transpiración? Porque se enfría. Fíjate que es como un bonus que le da. Porque yo te saco agua a través de la planta, pero no hago que mi puente se me caliente, pues, ¿no? Porque si no, no voy a poder sacar agua de ahí. Si el puente se calienta, se va a morir. Entonces, el agua, al pasar del estado líquido al vapor, porque ¿cómo evapora? Evapora como vapor. Nosotros no vemos chorros de agua que salen de las plantas, pero sí está saliendo mucha agua, pero sale como vapor.
por lo tanto no lo vemos. Entonces, el pasar del líquido, ¿cierto? De un estado líquido de la agüita a vapor requiere energía. Y esa energía, ¿de dónde la saca la hoja? ¿De dónde saca energía para pasar del líquido a vapor? De la energía lumínica, los electrones, ATP. Ya está bien, pero ¿de dónde él saca la energía? ¿De qué, de quién? ¿De dónde, quién le da esa energía? ¿De dónde la obtiene? ¿De la fotosíntesis? ¿De la qué? ¿De la fotosíntesis? No. ¿De dónde obtiene energía para evaporar agua a la planta? ¿Se lo han preguntado? O sea, si voy a evaporar agua, si usted en su casa se va a hacer un tecito, ¿cierto? Más ratito vamos a tomar 11 todos. Espero que sí. ¿Qué vamos a poner? La tetera. ¿Sí o no? ¿Y qué le vamos a poner a la tetera? O sea, abajo, ¿qué vamos a hacer? Calor, fuego, Calor. temperatura. Pues, Temperatura. energía, ¿ya? En el fondo. Energía. Está bien, todo lo que me dijo. ¿Para qué? Para que esa agua empiece las moléculas a moverse, a moverse, a moverse y de repente llega un punto en que ¡chum!, se van para arriba, evapora. ¿Pero qué necesitó? Necesitó energía, necesitó calor, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces una planta, ¿de dónde saca esa energía para evaporar su agüita? Del sol. Ya, del sol, muy bien, del sol, pero lo tiene aquí de la atmósfera, ¿cierto? La atmósfera, claro. Claro, de ahí el aire es el que está caliente, po. El aire es el que tiene la energía. Por lo tanto, la planta le dice, ven para acá y evapórame esta agüita, y ahí se consumió esa energía. Entonces, todo ese calor que estaba alrededor de la hoja, ¿qué pasó? Baja, po. ¿Usted ha tocado una hoja a las 3 de la tarde, un 25 de enero, ahí en Ovalle? ¿De cualquier árbol? De cualquiera. Repito la pregunta, 3 de la tarde, 25 de enero, día despejado con mucho calor, ¿usted ha tocado una hoja de algún árbol, cualquiera que este sea, o de una planta? Al aire libre estamos hablando, en un huerto, no sé, en la plaza. Específicamente ya de Valle no, pero sí siento que es más fresco en relación a la temperatura ambiental. Pero claro, pues, amigo, si no toque una piedra que esté en el suelo en el campo, pues, se quema, ¿cierto? En cambio la hoja no. La hoja pueden haber 32, 34 grados de temperatura y la hoja tiene una temperatura de 25, 26, 24, está fresca. Usted toca una hoja y está fresca. Pero ¿cómo esta cuestión no se calienta si está a pleno sol? Yo me pongo al sol y en 10 minutos ya tengo la cabeza, y transpirando, pero no soy, nunca llego a la eficiencia que tiene una planta de transpiración. Pues nosotros los humanos nunca. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a la sombra. Tenemos esa ventaja de movernos, pero la pobre planta no se mueve, oiga. La planta está ahí todo el día, no se puede mover para ningún lado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? La evolución tuvo que darle un mecanismo de refrigeración, pues, y ese era a través de la transpiración, que como se le iba a salir, ese proceso maravilloso que es de un estado a otro estado de la materia, de líquido a gas, necesita energía y la toma del ambiente. Y como está tomando energía del ambiente, está enfriando el ambiente, y está enfriando el ambiente cercano, pues no a 5 metros, no, ahí cerquita. Por eso cuando dicen, ay, cuando yo en el verano me pongo debajo de una higuera es súper helado. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Que es helado la sombra de algún árbol? Ya, no son de campo ustedes todavía, les falta campo. Ok. Dicen los guasitos así, pues no, es que muy helado debajo de la higuera. Claro, porque tiene una capacidad de transpirar enorme, pues, entonces enfría mucho, se enfría, ¿ya? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que hemos hablado, jóvenes? No, profe. No, profe. Ya, súper. Seguimos entonces. Pasamos a célula. Espera un poquito, que me están pidiendo aquí una. Ya. Pasamos a la osmosis en células vegetales.
A ver, un medio, esto a modo general nomás, ya, en un medio hipertónico, ¿cierto? El agua sale hacia afuera. Quiere decir que aquí hay un potencial mucho menor, por lo tanto, se mueve el agua de menor a mayor concentración de sales, o en osmosis. En un medio isotónico, ahí está parejito, pues entra, sale, porque están casi igualados. Y en un medio hipotónico, quiere decir que aquí hay mayor concentración de sales, por lo tanto el agua se mueve de menor a mayor concentración y se mueve para allá. Y aquí está turgente, lógico, porque está gordita, pues. Aquí está media flácida y ahí la pobre ya está al gato. Ya. Ok. Después tenemos el pH. Yo creo que esto ya ustedes lo conocen, ¿no? En lo que es el pH, el potencial de hidrógeno, que tiene una escala que va de 0 a 14, que siendo 7 su neutro. ¿Qué más? Dice aquí el fierro, por ejemplo, el fierro, el microelemento, hierro en realidad es la palabra, y su símbolo químico es Fe, y por eso decimos fierro nosotros, pero usted, si yo digo fierro, hierro, escuche que yo dije hierro, ¿ya? Entonces, el hierro, con pH mayores o iguales a 7, tiene un 50% de disponibilidad iónica, el hierro. Pero ¿qué pasa con pH 8? El mismo hierro tiene 0 disponibilidad debido a que se forman estas sustancias férreas que atrapan, ¿cierto?, al fierro y no lo sueltan por ningún motivo. Entonces la planta no tiene la posibilidad de tomarlo a esos pH, a pH 8 o mayores, a 8. Y fierro con pH a menos de 6,5 ya aumenta en un 90% su disponibilidad. Por eso que nosotros decimos que en las soluciones nutritivas debemos estar en pH, no sé, 5,5 a 6,5. Esos son los pH más o menos que deberíamos manejar en soluciones nutritivas. ¿Para qué? Para que todos los elementos elementos minerales esenciales para la planta estén disponibles en ese rango de pH. ¿Sí? Fósforo y calcio, ¿cierto? Con pH 6,5. Hay precipitados, ya empiezan a haber precipitados insolubles con el calcio, ¿ya? El calcio y el fósforo, ¿ah? Calcio y magnesio con pH mayores a 7 forman carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio. Entonces, fíjese, hay que alejarse de esos pH mayores de 7, hay que tratar de irse para pH, como le decía yo, entre 5,5 y 6,5, por lo menos soluciones nutritivas. Sabemos que es muy difícil cambiarle el pH a un suelo, aunque hemos dado algunas recomendaciones, pero tiene un poder buffer bastante alto. ¿Qué más dice? Elementos fitotóxicos con pH, un suelo con pH menor a 5, pudieran haber liberaciones de aluminio y eso ya sí que es tóxico para las plantas. ¿Ok? ¿Qué más? Dice el pH de las aguas de riego y sus soluciones. Aquí tenemos, cuando nosotros, ¿se acuerda que hicimos neutralización de bicarbonato? Cuando aplicamos ácido, en la prueba decía pH 7,3 parece, y nosotros aplicamos ácido. ¿Qué es lo que hicimos? Fue esto de aquí, pues mire, esto. El ácido, este ácido, porque eso es lo que libera, ¿cierto? Cuando hablamos de ácido, es una sustancia que libera hidrógenos, pues entonces hace disminuir el pH porque hay más hidrógeno en el medio, ¿ya? Entonces este lo que va a hacer es que va a atacar a esta molécula de aquí. ¿Y qué le va a hacer a esa molécula? La va a partir en dos y se va a producir agua y CO2. ¿Y cómo sé yo que esto está bien? Contemos, pues. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 2. ¿Están de acuerdo? No hay más. 2. Y al lado de acá, ¿cuántos hidrógenos tengo? 1 y 2 también. Así que desde ese punto estaría bien. ¿Cuánto carbono tengo? A este lado de acá tengo un solo carbón, no tengo más. Y a este lado, ¿cuánto carbón tengo? 1. Hasta ahí estaríamos bien. Vamos entonces ahora a los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? 3. Y a este lado, ¿cuántos tengo? 1 y 2 son 3.
Por lo tanto, es una ecuación que está balanceada. ¿Se acuerdan de química? Ya. Esto es lo que ocurre. Yo me imagino, o sea, supongo que alguno de ustedes ha tenido acidez en algún momento y ha tomado justamente bicarbonato. Es lo mismo, pero al revés, ¿por cierto? Usted tenía un medio ácido y le echó una sal para neutralizar esa acidez. Nosotros hacemos al revés. Lo que está muy básico le echamos un ácido para bajarlo, para neutralizarlo. Y se produce esto pues, en nuestro cuerpo. Cuando usted se toma el sal de fruta, ¿qué es lo que hace? Va a eruptar. Y ese erupto que usted se le provoca es CO2, es esto, mire. Y ese gas que se produjo en la reacción química y le salió. Y claro, va a haber un poquito de agüita por ahí, pues, ¿ya? Pero eso es lo que pasa, ¿vale? Ya, bonito. Ahí está el suelo. Y por eso yo le decía que estos rangos de pH aproximadamente eran los mejores, porque ahí estaba, aquí, bueno, aquí está, pues, esto. Ahí está casi todo disponible, ¿sí? Después les dejo algunos pH óptimos de suelo, aquí están, dependiendo del tipo que estemos, de vegetal que estemos hablando. En tomate, por ejemplo, aquí está, dice 5,8 a 7,2. Pero bueno, en general es lo que yo les digo, ojalá que todo esté entre 6,5, 5,5 y 6,5, pero en el suelo a veces pues cuesta mucho cambiar ese rango. Pero si analizan estos números, eso, estos y estos de aquí, todos van a estar en esos rangos que estamos hablando. ¿Ya? Acá dice tendencia normal del pH en la solución del suelo, en un suelo alcalino, fertirrigación con solución nutritiva acidificada. Claro, la solución, el pH de la solución nutritiva es de 6,5. Aquí está. El pH de la solución en el suelo, este es constante porque usted la está aplicando. Está aplicando solución nutritiva todo el rato a 6,5, ¿cierto? ¿Y qué está pasando en el suelo? Que al principio cuando le cae la gota aquí le cae, ya tiene ese pH, pero luego empieza a recuperar su pH normal. Y este es el pH natural del suelo, mire este, 8,5, claro, un pH súper alto. Usted hizo una solución y empezó a fertirrigar con 6,5, por lo tanto logra una bajada, pero al poco tiempo, dice tiempo en horas aquí, claro, no lo especifico, dice tiempo en horas, esto comienza de nuevo, empieza a subir. Por eso que le digo que es muy difícil cambiarle el pH a un suelo, ¿sí? Pero sí se puede, no es que se lo cambie, pero sí momentáneamente usted lo puede ir teniendo más bajito, ¿ya? Aquí tenemos una célula vegetal, esto no lo vamos a ver ahora porque no es, solamente era para mostrarles la fotito. Aquí tenemos el agua y la transpiración. Aquí tenemos algunas propiedades del agua. Déjame ver si lo agrando un poquito ahí. ¿Cuáles son estas propiedades? Elevada capacidad calorífica, elevado calor latente de vaporización, tensiones de superficie extraordinariamente alta. La tensión superficial del agua es mantener, ¿cierto?, la forma que tiene una gota, por ejemplo, de agua. Una gota es redondita y esa gota tiene una tensión, o sea, tienden a mantenerse así porque si bien es cierto el agua es neutra, pero tiene polaridad, ¿se acuerda? La molécula de agua, ¿cómo era? Era así y era así. ¿Cierto? El oxígeno, evidentemente, o el del medio. Pero al tener esta forma, que está más cargada hacia un lado, esto eran 121 grados, me parece, de separación. ¿Ya? Mire, hasta eso han logrado medir. Se produce, esto sigue siendo neutro, ¿eh? La molécula de H2O es neutro, pero se produce cierta polaridad por esto. Porque si yo tuviera la molécula de agua así, nosotros capaz que no estemos vivos.
porque a lo mejor no conservaría, ¿cierto? Esa tensión superficial, el agua tan importante para hacerlos continuos. Cuando la planta transpira, lo que estábamos hablando delante, cuando sale una gota a la atmósfera, entra una gota a la raíz, porque es un tono continuo. Imagínense que un hilito es un hilo de agua, que, si yo, que yo lo puedo mover, yo lo puedo desplazar de un lado para otro, pero continuo. O sea, si yo lo tiro, se tira. Y cuando esto se rompe, se producen verdaderos problemas en las plantas, igual que en los humanos. Pues cuando se te interrumpe el flujo sanguíneo, te puede dar un coágulo y cosas. Pues en las plantas también existe. Bueno, entonces esta forma, esta de aquí, a ver, esta de aquí, sería muy malo para la vida en general. Afortunadamente es así, sigue siendo neutra, pero tiene polaridad. Y esa polaridad hace que junte, que se aglutine, porque tiene polaridad, pues se junta con otra. ¿Ya? Alta cohesividad, hablando de lo mismo por su estructura. Elevado poder disolvente, claro, todos nosotros sabemos que es el disolvente universal. Baja viscosidad, muy baja viscosidad, y facilita el proceso de la osmosis por todas esas propiedades. Luego, ¿qué tenemos aquí? El agua requerida aquí, si no ven muy bien, dice fotosíntesis. A ver, no, tampoco se ve bien. ¿O sí? No. Dice, bueno, ahí la embarré con el color que elegí, pero ahí dice fotosíntesis. El agua requerida en fotosíntesis constituye aproximadamente, mire, un 0,01% del agua absorbida. O sea, para la fotosíntesis es la nada misma, ¿no? Insignificante frente a las pérdidas por transpiración. Ahí sí, que consume más del 98% de la agüita que las plantas toman. Dígame. ¿No? Ya. Después, ¿qué tenemos? El potencial de un suelo es 0,01 a 0,1 megapascal. ¿Ya? Ese es el potencial. Ahora estamos hablando de números, ¿ya? De números. El potencial de la raíz es 0,1 a 0,5. ¿Se acuerdan que decíamos que el suelo era mayor que la raíz? Y la raíz era mayor que el tallo, y que la hoja, y que el tallo era mayor que la hoja, y que la hoja era mayor que la atmósfera. Claro, pues fíjese, a ver, a 22 grados Celsius, a 50% de humedad, mire el potencial que tiene la atmósfera. Observe. Menos 100 megapascales. ¿Y el suelo cuánto tiene? ¿Quién es más negativo? ¿Quién es más negativo, jóvenes? ¿La atmósfera o el suelo? Atmósfera. La atmósfera, pues Iván. Lejos. 100. No. 1000 veces. No. 10.000 veces más negativo. Sí, pues. Esto es menos 100 y esto es 0,1. Ahí ya tenéis 1000. Pero si fuera 0,01 ya tenéis 10.000. Apúntelo. ¿Qué tenemos? Balance, pérdida de absorción. Incremento, a ver, balance, pérdida, absorción. Pérdida y absorción. Incremento en la temperatura foliar favorece la evaporación. Listo, eso ya lo conversamos. La luz incide en la apertura de los estomas, pero incrementa la temperatura foliar. Claro, nos sirve la luz, evidentemente va a ser fotosíntesis para que se abran los estomas, pero también aumenta la temperatura foliar. Incrementos en la humedad relativa hacen descender la transpiración. Exactamente, a mí no me conviene tener que haya mucha humedad porque va a haber poca evaporación, ¿cierto? Entonces, aunque baje la temperatura, y es más, pues si baja la temperatura, por lo mismo, porque hay humedad, puede bajar la temperatura. El viento arrastra fuera el vapor aumentando la evaporación. El viento siempre se ha dicho que seca mucho, ¿cierto? Entonces tú vas a tener mayor evaporación, vas a tener que regar más en zonas más ventosas para mantener las plantas
hidratada. Pero si la hoja está caliente debido a la radiación solar, el viento puede hacer bajar su temperatura, claro. Cuando nosotros vemos que sopla un poquito de aire, como que nos sentimos más frescos, ¿cierto? Porque se enfría un poquito el aire. Entonces, es una cosa por otra. Dice, la transpiración es un mal necesario. Por todo esto, pues, porque si hay transpiración, pues se me va a calentar un poco más el sistema y todo. Siempre supone un conflicto entre la captación de CO2, porque tenemos que tomar CO2 para hacer fotosíntesis. Si no tenemos CO2, es un sustrato de la fotosíntesis, ¿cierto? Es un combustible para la fotosíntesis, el CO2. Pero ¿cómo hacemos esto sin evitar la pérdida de agua? No podemos, pues. Y la naturaleza creó esta forma de que, ok, voy a perder agua, voy a perder evaporación, pero a la vez voy a enfriar, porque con este proceso que encontré, que el agua la evaporo y toma la energía, lo equilibro. ¿Ya? Bueno, ya hago un monito de esa cuestión. Aquí está la apertura y cierre estomático. Esto se lo tienen que haber pasado en fisiología, seguramente. Y aquí tenemos un lindo estoma con sus células oclusivas y su ostiolo, que es justo la parte del centro. Y estas células son importantes porque las que están aquí son células oclusivas que están relacionadas con este ion de aquí, con el potasio. Dice, el potasio es el ion dominante en los flujos iónicos de apertura y cierre estomático. Cuando una planta es deficiente de potasio, uno de sus problemas es que no funciona bien la apertura y cierre estomática, contrarrestados por malato y por cloruro. O sea, la función inversa la hacen esto. Estos son cuando hay mucho cloruro, pues tienden a cerrarse los estomas, ¿cierto? La luz y el nivel intercelular de CO2 controlan la apertura estomática. La luz, claro. Una planta con luz pues abre su estómago, y una planta sin luz pues, lo puede tener cerrado. No está captando CO2. En plantas C3 este nivel de CO2 se mantiene más o menos constante, 230 partes por millón, unas 130 en las plantas C4. ¿Se acuerdan de las C3 y las C4? Ya, me lo comentan para la otra clase porque yo no me acuerdo. Ya, ahí tenemos las células estomáticas, usted revise esto, son como apuntes nomás de fisiología, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, dice, respuesta estomática a diversas condiciones ambientales. Entonces tenemos el día, ¿cierto? Que parte aquí y termina aquí. El mediodía está la parte de aquí. Y en un día típico, la apertura estomática va a ser esta, o sea, va a estar alta. ¿Ya? En un día nublado, pues va a tener menos apertura estomática, porque estamos diciendo que hay menos luz. Y en un día, también ocurre esto en un día muy seco. Al principio tiene una gran apertura y después ya hay una saturación, baja la apertura y después ya queda casi a cero. Y baja completamente aquí a cero, ¿ves? Ahora, hay unas plantas que se llaman suculentas, como en toda historia, pues siempre hay unos que escapan a la normalidad. Y estas suculentas exactamente hacen esto otro. Lo normal es que sea la apertura estomática. Así. ¿Ya? En resumen, dice, el cierre de apertura estomática depende de una serie de factores ambientales, radiación, déficit de temperatura del aire, o ahí podríamos déficit de presión de vapor. Mire, apareció. Mire. Déficit de presión de vapor del aire. Esto me faltó, esto no es humedad relativa, esto es DPB, lo voy a corregir. Después, de la propia planta, el área foliar, depende, ¿cierto?, la apertura, la estructura y exposiciones foliares, la resistencia estomática, que viene dada por entre cloruros y entre potasio, ¿cierto? Vimos que se oponían unos con otros. Y capacidad de absorción, lógicamente, de la raíz. Y eso es, mis queridos estudiantes, la clase de hoy.
La clase número 6 va a quedar grabada, como siempre. Esta clase ya está subida en el aula, en la plataforma Moodle. Pregunta antes de irnos. ¿Dudas? No hay duda, no hay pregunta, está todo claro. ¿Ah? Por mi Ninguna parte, no, duda. profe. ¿Cómo? Quedó todo muy claro. Que quedó todo muy claro. Pues excelente. Bueno. ¿Cómo les fue la prueba, chiquillos? Esperemos que bien. ¿Cómo esperemos que bien si yo ya subí los resultados? Pues? Aún ¿No no lo reviso. ¿No lo han revisado? No, profe. Ya, No, profe, yo revíselo, tampoco. revíselo porque ya yo lo subí. ¿Está ¿Cuándo en la fue? Moodle? ¿Lo subió a la Moodle, profesor? ¿A A la la Moodle? Moodle, sí, pues no, o sea, no a la Moodle, no, lo subí a la A la plataforma, Phoenix. pues, ahí donde uno sube las notas, pues en la plataforma. No Ah, sé, ya, no sé gracias. si, no sé si es la misma. ¿Ah? La La Moodle yo, es Phoenix, donde yo subo las clases. las clases, claro, las clases, los apuntes ahí. Y esa para mí es la Moodle. Y la otra es la plataforma, digo yo, donde yo pongo la asistencia, donde pongo las notas, ¿sí? Ya, Revíselo profe, ahí, gracias. ¿vale? Ya, jóvenes, que estén muy Profe, bien. y Dígame. Igualmente. iba a subir la pauta porque igual algunas preguntas eran muy específicas, entonces igual como que me gustaría después corregirlas. A ver, no le entendí, ¿Tiene la Silvita. pauta? A ver, dígame de nuevo. Le pregunto que si va a subir la pauta, porque en algunas preguntas me quedé con la duda. Entonces, como eran muy específicas las alternativas que daba para la respuesta, o para la Sí, pregunta, disculpe, sí. si es que la iba a subir, eso. Sí, usted, ¿por qué no me manda un correo, Silvia? Ya, no hay problema, yo lo hago acordar. Sí, mándeme un correo y yo le mando la pauta, ¿ya? Pero es interesante Ya, que profe. se interesen por sus notas, por lógico. Y la persona, yo siempre doy la posibilidad, la persona, el estudiante que diga, no, pues me fue mal, en realidad, no sé qué, no sé cuánto, yo le digo, ¿quiere repetirla? Se la repito, no hay problema. Yo le hago otra. Yo quiero que aprendan. Yo no quiero Sí, pues, profe. ya no, si a mí me interesa que aprenda, pero si usted está conforme con su Sí. nota, pues está bien. Pero el que diga, no, ¿sabe qué? Yo, la verdad es que no, realmente quiero repetirla. Vale, yo la repito y no lo llevo así hasta el final al examen. ¿Para qué? Pues hagámoslo al tiro, ¿ya? ¿Vale? Ya, profe. Gracias. Vale. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Chao. Chao, Cuídense. chao. Nos vemos. Igual Gracias. cuídese, a cuidarse. Chao, Bye. profe. Chao, viejo.